tema sobre liberarnos de la culpabilidad es un tema que creo que tiene mucha historia, ¿no? Casi desde Adán y Eva, cuando hicieron lo que hicieron y perdieron el paraíso terrenal. Es como si lleváramos una carga de siglos y siglos. ¿Qué es lo que hicimos mal para merecernos vivir situaciones infernales, situaciones de tal sufrimiento, de tal pobreza, de tal desigualdad, de tal desequilibrio, que, claro, yo cuando era pequeña pensaba que el infierno estaba en otro sitio, pero luego cuando te das cuenta cómo está el mundo piensas, es bastante como un infierno, ¿eh? Hay situaciones realmente tan desagradables, tan corruptas, tan negativas. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué hemos hecho para llegar ahí? ¿Quién ha creado esto? Entonces la carga de la culpabilidad, de alguna forma, si no nos sirve para cambiar y para responsabilizarnos, si no nos sirve para darnos cuenta y construir una realidad mejor, es como una excusa para seguir haciendo lo que uno ha estado haciendo, y es como una autocomplacencia, ¿no? Es decir, que uno se complace sintiéndose culpable y de alguna forma, pues bueno, como hemos hecho esto mal o como hemos hablado mal o como tal, te sientes culpable, pero que realmente no asumes la responsabilidad ni estás dispuesto a generar un cambio. Así que esa culpabilidad es muy poco sana, porque es una culpabilidad que no nos lleva a nada más que a sentirnos mal. Y no sirve para nada más que para sentirnos mal. Y si te sientes culpable por algo que has hecho mal y encima la culpabilidad te hace sentir peor, entonces aún estamos peor. Es decir, que no arreglamos mucho. Ahora, cuando el sentimiento de culpabilidad surge de un darse cuenta de algo que, por ejemplo, has hecho daño a alguien, quizás has hablado mal, quizás has dicho unas palabras que no tendrías que haber dicho, quizás no has atendido con el cuidado que podrías haber atendido. Entonces te das cuenta, te sientes culpable, pero si esa culpabilidad te lleva a un arrepentimiento que te lleva a dar un cambio, a pedir perdón y a rectificar, es sano porque no te quedas en esa culpabilidad ni en ese arrepentimiento, sino que es como un sentimiento pasajero que tu misma conciencia te está hablando y te está diciendo, oye, que te has pasado, pide perdón, rectifica. Y eso puede ser unos segundos, unos minutos, pero cuando ya le das muchas vueltas y por orgullo y por falta de humildad te cuesta rectificar, te cuesta pedir perdón, entonces caes en un arrepentimiento y en una culpabilidad que te martiriza. Y ya nos martirizan suficientes cosas como para encima martirizarnos más. Entonces, en ese sentido, lo importante es darse cuenta. Y a veces el sentido de la culpabilidad surge para que uno se dé cuenta. Y si te das cuenta, y repito, pides perdón y rectificas, ya está, ya se ha terminado el sentimiento de culpabilidad. Ahora, si no te das cuenta y te martirizas con esa culpabilidad, lo único que consigues es sentirte mal y hacerte la víctima de tu propia culpabilidad y generar pena en los demás, ¿no? Porque ¿qué van a hacer los demás? Pues sentir pena por ese que se está martirizando y que se está culpabilizando y que se está encontrando mal por eso. Ahora hay un tipo de culpa
que viene, por ejemplo, cuando se ha muerto alguien y en el proceso del duelo, cuando sientes que quizás tendrías que haberle dicho algo, quizás lo hubieras podido impedir, quizás tendrías que haberle atendido de forma diferente. Por ejemplo, imagínate que alguien te pide la moto para ir a un sitio, que normalmente va en autobús, y ese día justo va en moto, tiene un accidente y se muere. Entonces te sientes culpable de haberle dejado la moto. Entonces es un tipo de culpabilidad que no lleva a ningún sitio, porque la realidad no la puedes cambiar y el destino de los demás tampoco. Y eso requiere de entender con profundidad. Es decir, estaba en el destino de esa persona tener un accidente, y aunque suene como muy casi difícil de aceptar, ¿no? Pero cada uno tiene su destino. No eres tan superpoderoso como para poder cambiar el destino de las personas. Tú has hecho un acto generoso, le has dejado tu moto por generosidad. O resulta que esa persona, por su despiste o por lo que fuera, ha tenido ese accidente. Culpabilizándome por haberle dejado la moto, que si no le hubiera dejado la moto así no hubiera tenido el accidente, por un lado lo que estoy diciendo es que yo soy más poderoso que el destino de esa persona, que yo puedo cambiar el destino de las personas, cosa que no es cierta. Punto 1. Punto 2, que me creo que soy capaz de hacer lo imposible, que es cambiar lo que ha pasado. Hay dos cosas que son imposibles de cambiar: a los demás y lo que ha pasado. Tú intenta cambiarte a ti mismo y ver lo que te cuesta, como para encima proponerte cambiar a los demás, ¿no? O sea, tú di, bueno, voy a controlar el pensamiento, voy a controlar lo que voy a decir. Y al minuto ni controlas lo que piensas ni controlas lo que dices, como para pretender que el otro controle lo que está diciendo y cambie lo que está diciendo. Entonces, sentirse culpable por querer cambiar algo que ha pasado y que no puedes cambiar. O sea, lo que ha pasado hace 3 horas ya es pasado, no lo podemos cambiar. Es increíble, ¿no? O sea, es como que cada segundo que pasa, en este segundo, tú puedes elegir cómo estás. Por ejemplo, si estás sentado tenso, por cierto, relajaros, ahora que me acuerdo de esto, o sea, relajaros bien, no os sentéis tensos. O sea, ahora puedes decidir cómo estás y dónde va tu mente. Pero lo que hiciste hace 1 hora o hace 3 horas ya no lo puedes cambiar. Ni tu pasado, ni el de los demás. Entonces, sentirse culpable porque hubieras podido hacer algo diferente de lo que has hecho es no asumir la responsabilidad de lo que has hecho. Es decir, yo le he dejado la moto a mi amigo y asumo la responsabilidad por un acto que en ese momento me parece generoso y luego resulta que me arrepiento y me siento culpable. Eso requiere de ir a la profundidad y de aceptar cada momento y comprender la diferencia entre sentirse culpable o sentirse responsable. Porque el que se siente responsable tiene las riendas de su propia vida. Y el que se siente culpable y esa culpabilidad no le lleva a ese arrepentimiento sano que he explicado antes, que te ayuda a generar un cambio porque te das cuenta de algo, rectificas, pides perdón y te perdonas a ti mismo también por haber hecho lo que sea que hayas hecho. Si esa culpabilidad te lleva a martirizarte, a sentirte víctima, a una pena tremenda, a una tristeza casi insoportable, es una culpabilidad que no es sana. Así que, aceptando la realidad de que no podemos cambiar el pasado y no podemos crear el destino de los demás, podemos crear nuestro propio destino, y creando nuestro destino podemos inspirar a los demás a crear un destino mejor. Es decir, yo meditando puedo inspiraros a meditar, pero yo no puedo meditar por vosotros. Entonces, yo meditando puedo ayudar a que otras personas cambien su destino
pues sintiendo la inspiración de que es bueno meditar porque ven que a mí y a otros le da buen resultado. Pero yo no puedo meditar por el otro. ¿Veis la diferencia? Entonces, es aceptar la responsabilidad de mi propia vida y de mis propios actos. Pero aceptar que sentirme culpable por algo que ha pasado que no puedo cambiar no es útil, es una pérdida de energía, una debilitación, de debilitar mi propio ser y mi propia fuerza interior. Y es caer en una tristeza y en una lamentación o en un rencor cuando esa culpa se proyecta en los demás. Entonces se cae en un rencor o en una frustración que nos lleva incluso a la ira, al malestar y a no tener paz interior. Luego hay otro tipo de culpa que tiene que ver con querer seguir perteneciendo a un grupo de personas, pero no haber asumido el código de conducta, las creencias, la forma de actuar de ese grupo de personas. Y grupo de personas puede ser una comunidad, puede ser una familia, puede ser un grupo de amigos. Es decir, si, por ejemplo, en mi familia hay la creencia que hay que ser ahorrativo, entonces yo un día me apetece comerme 3 helados. Claro, es un poco un despilfarro porque tampoco es necesario comer 3 helados en un día, ¿no? Pero eso es lo que me apetece. Entonces, si me como los 3 helados, me siento culpable porque no estoy siguiendo la pauta, la norma de ser ahorrativo que mi familia de alguna forma sigue o cree. Entonces ahí entra la culpabilidad por darme placer en vez de ser responsable, o por ser responsable en vez de darme placer. Es decir, que en algún momento decides, pues mira, ahora, no sé, me voy a estar en la bañera 1 hora y voy a disfrutar de no hacer nada. Pero entonces te sientes culpable que hay los platos por lavar, que tendrías que llamar a no sé quién, que tendrías que hacer no sé cuántos, y el juez de la responsabilidad te hace sentir culpable que haces en la bañera ahí relajado. Ahora bien, quizás eres responsable, lavas los platos, no sé qué, no sé cuántos, y entonces te sientes culpable porque, oye, tendría que darme un poco de relajación y darme un tiempo para estar más tranquila. Y entonces no está bien ni haciendo una cosa ni haciendo la otra, porque siempre te estás sintiendo culpable. Entonces ahí es donde hay que hacer un trabajo de interiorizar qué normas, qué código de conducta asumes en tu vida plenamente. No porque se diga que hay que ser ahorrativos y yo lo hago a la fuerza, o no porque se diga que hay que estar más relajado y dedicar más tiempo para ti, y entonces no asumo una responsabilidad. O, por ejemplo, pues quedas con unos amigos y luego al último momento, oye, no tienes ganas. Realmente prefieres quedarte en casa leyendo un libro que es muy interesante y no te apetece ir con los amigos. Entonces no vas. Pero luego al día siguiente te sientes culpable de que no has ido con los amigos, te quedaste leyendo el libro. Y entonces no te atreves a llamar a tus amigos porque te echarán la bronca. Entonces no te sientes bien. O quizás te vas con los amigos sin tener ganas y resulta que ese día te aburres mucho y piensas, ojalá me hubiera quedado en casa leyendo un libro que estaba mucho más interesante que estas tonterías que está diciendo ellos. Entonces te sientes culpable por haber decidido ir con los amigos.
Entonces es como que es un tipo de culpabilidad que no te deja estar tranquilo, no te deja vivir en paz con tus propias decisiones. Si decides quedarte en la bañera, quédate en la bañera en paz con la decisión que has tomado, aunque los platos estén por lavar. Si decides quedarte en casa, leer el libro, y luego a la mañana siguiente llamas tan tranquilo a tus amigos, ¿qué tal fue? Mira, es que estaba leyendo un libro, es que estaba apasionante, ya os lo contaré la próxima vez. Ya está. Es decir, es asumir plena responsabilidad de lo que tú decides. Y eso que decides, asumiendo qué norma quieres seguir en ese momento. Porque veis, la culpabilidad, en ese caso, tiene que ver con una norma o que te impones, o que te imponen, o que no has asumido. Es como que te la has tragado sin digerirla, sin entenderla. Eso requiere un trabajo de observación. Es decir, cada vez que tomas una decisión, cuando empiezas a ponerla en práctica, si esa voz de la culpabilidad empieza a hablar, escucha qué pasa en ese momento. ¿Qué pasa? Porque es tu propia decisión, porque te sientes culpable de lo que tú mismo decides. Y es bueno clarificar esto con uno mismo. Porque necesitamos sentir que pertenecemos, que nos quieren, que formamos parte de la vida de otras personas. Entonces a veces nos gustaría hacer algo, desearíamos hacer algo, pero no lo hacemos por si acaso esas personas nos rechazan, por si acaso no nos entienden, porque quizá desentonaríamos de lo que se considera que es la norma. Y entonces, por miedo a eso, actuamos en contra de nuestros propios principios, de lo que realmente queremos. Y así siempre hay un espacio para la culpa. Por tanto, es importante integrar los principios por los que uno quiere vivir y vive. Y eso implica no poner excusas, porque es importante alinear nuestra conciencia con nuestra decisión y nuestra acción. Entonces, sí, volviendo al ejemplo de ser ahorrativo, si para mí ser ahorrativo es importante y no tener gastos inútiles, entonces yo, antes de hacer un gasto por placer, me cuestionaré si realmente lo necesito. Y tomaré una decisión de si quiero darme ese gusto o realmente soy igual de feliz, estoy igual de contento y no es necesario. Pero no el darme ese gusto, el tener ese gasto y luego tener una actitud de no me importa, de da igual, bueno, por una vez da igual. Porque para no sentirme culpable, tomo esa actitud de bueno, da igual. Le he pegado un par de gritos, da igual. Me he comido 3 helados, da igual. He hecho esto, da igual. Esa forma de evitar la culpabilidad tampoco es sana. Es no ser coherente. Es no ser responsable. Entonces pienso que es un mundo muy, muy interesante, este mundo interior, cómo funciona la responsabilidad, la culpabilidad,
el arrepentimiento, el sentirnos víctimas y el por qué para no sentir esto, pues tomamos una actitud de bueno, da igual. Y en esa actitud y en esa conciencia de que bueno, da igual, no asumimos las riendas de nuestra vida, no somos coherentes y no somos consecuentes con lo que pensamos y creemos y lo que decimos y lo que hacemos. Y cuando no hay esa coherencia en nuestra vida, llega un momento que las personas desconfían de nosotros porque no nos hemos ganado la confianza, porque no hay coherencia en nuestra vida. Porque creemos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Y entonces, claro, eso genera como una inseguridad. Pero lo que sucede es que llega un momento que nosotros tampoco confiamos en nosotros mismos. Perdemos la autoestima, perdemos la confianza en nosotros mismos, porque llega un momento que nos hacemos un lío dentro. Bueno, pero yo no me había propuesto que iba a actuar así, iba a hacer estas cosas o iba a ser ahorrativo y ahora porque estoy haciendo esta otra cosa, ¿no? Es decir, que te dejas llevar por la inercia, por el hábito, por el da igual y el no importa. Así que para que eso no suceda, tenemos que disminuir la velocidad de nuestro pensamiento, calmar nuestros sentimientos, de manera que desde la serenidad, desde la calma, podemos darnos cuenta de ese momento entre el pensamiento y la acción. ¿Cómo quiero responder? ¿Cómo quiero actuar? Eso no quiere decir ir lento. Puedes ir rápido en las cosas que haces, puedes ser eficaz, puedes ser preciso, pero quiere decir que entre el pensamiento y la acción, ese espacio que hay, lo dominas y no permites que entre el descuido ni la culpa, sino que asumes plena responsabilidad. Y claro, eso es extraordinario, porque sientes que gobiernas tu mundo interior. Y cuando actúas así no tienes miedo a que los demás no te aprueben. Es decir, cuando tú decides quedarte en casa a leer ese libro, en vez de ir salir con tus amigos, en ese momento no hay ni rastro de miedo de qué es lo que van a decir, qué es lo que van a pensar, cómo van a responder, no van a contar conmigo la próxima vez. No hay ni rastro de todo este tipo de pensamiento, sentimiento, porque eres coherente y porque tienes confianza y seguridad en ti mismo. Y luego puedes hablar con tus amigos. Y es más, quizá te sorprendes, están contentos. Oye, bueno, vamos a quedar, explícanos de qué se trata. ¿Qué has aprendido en este libro? ¿Qué dice? Y no solo has disfrutado de leerlo, sino que ahora tendrás la oportunidad de compartir lo que has leído, con lo cual refuerzas esa vivencia que te haya dado ese libro. Pero si no estás seguro, si tomas las decisiones con miedo a la respuesta del otro, dejando un cierto espacio a la culpabilidad, quizás tendría que haber hecho esto, quizás no es bueno que haga esto. Dejando ese espacio, luego estarás mucho más vulnerable y te influirá lo que los demás puedan decir y opinar de ti. Y a veces llega un momento que tus decisiones ya no las tomas en base a tu código de creencias interno, tu código de conducta interno, sino en base
a lo que piensas que el otro o los otros les gustaría. Para no sentirte culpable, complaces al otro. Y al complacer al otro, que no digo que esté mal complacer al otro, pero cuando va en contra de tus principios o cuando lo haces para conseguir su aprobación, si luego encima de que le has complacido no consigues su aprobación, te sientes terriblemente mal. Porque encima que no has hecho lo que querías hacer, sino que has hecho lo que consideras que complace al otro, luego resulta que al otro le da igual. Entonces te sientes mal, porque no has hecho lo que tú hubieras hecho y lo que has hecho ahí te das cuenta, lo has hecho para conseguir la aprobación del otro. Y al otro le da igual. Así que liberarnos de la culpabilidad requiere de tener en cuenta todos estos aspectos para que podamos gobernar y sentirnos plenamente responsables de nuestras decisiones. De manera que si te equivocas no te sientes culpable, te sientes responsable. Y desde la responsabilidad puedes afrontar. Desde la culpabilidad te cuesta afrontar. La responsabilidad te ayuda a mantener las riendas de tu propia vida. Y manteniendo esas riendas puedes tener la energía para rectificar, para cambiar. Si, por ejemplo, has hecho algo que ha provocado una ruptura, seguramente había una grieta. Un vaso agrietado es más fácil que se acabe de romper que no un vaso que no está agrietado. Entonces, una relación que tiene grietas es más fácil que llegue a una ruptura que una relación que es sólida. Entonces, si haces algo que es como esa gota que rebasa el vaso y que hace que la cosa explote, si te sientes culpable, sufres mucho y disminuye tu energía para afrontar esa ruptura. Pero si te sientes responsable en lo que a ti concierne y recordar que el pasado no se puede cambiar, desde esa responsabilidad puedes generar un puente de diálogo. Mantienes tu autoestima, puedes rectificar, puedes pedir perdón sin sentirte víctima. Y puedes seguir teniendo buenos sentimientos. Porque la culpabilidad, como he dicho antes, a veces nos lleva al rencor, a la rabia, a la frustración. Así que uno tiene que hablar con su juez interior y decirle que, bueno, si quieres juzgar algo de lo que digo o lo que hago, dame la fuerza para cambiarlo, pero no me martirices haciéndome sentir culpable. Y porque este juez forma parte de ti, de tu conciencia, y tú lo nutres de una forma u otra. Hay personas que ponen al juez a dormir y son unos irresponsables. El juez interior tiene la misión de protegernos y de alertarnos cuando traspasamos una norma que hemos asumido como buena. Y en cada cultura, en cada sistema de creencias, en cada núcleo familiar, en cada grupo político, en cada religión, en cada comunidad, hay un sistema de normas establecido. La cuestión es qué normas das tú como buenas
para basar tu vida en esas normas, y esas normas son las que alimentan, nutren a tu juez interior, que es el que juzgará lo que es bueno y lo que es malo. Y en base a eso actúas con coherencia. Ahora, cuando tus creencias te limitan, por ejemplo, de pequeño pues intentaste cantar, escribir, pintar y alguien se rió de ti y entonces te creíste que tú no eras un ser creativo y que tú no podías. Entonces tú llevas la creencia de que tú no eres un artista, tú no eres creativo y tú no puedes. Pero es una creencia que te limita, porque desde el momento que piensas eres un artista, porque estás creando. Y además tenemos una imaginación impresionante, que creamos realidades que no existen. Es decir, de un granito de arena hacemos una gran montaña. Entonces, nuestra imaginación, nuestra capacidad de exagerar. Entonces, tenemos una gran capacidad creativa. Ahora, con esa creencia que te limita, cada vez que tu artista interior quiera expresarse, sale el juez. ¿Tú qué te piensas? Tú no puedes. Tú no lo lograrás. Tú no eres un artista, no eres creativo. Entonces, esa voz del juez se nutre de una creencia, pero que es falsa. Porque tú sí que puedes. Tú puedes mejorar tu forma de pensar. Tú puedes pensar menos, pensar mejor, pensar elevado y pensar pensamientos llenos de belleza. Tú puedes. Cada ser humano puede. Pero como tengo inculcada en mí la creencia de que no puedo, cuando lo intento, el juez interior que se nutre de esta creencia me dice, cuidado, atención, ¿por dónde vas? ¿Qué te piensas? Y te frena. Entonces ahí tú tienes que tener una reunión con tu juez interior. Y bueno, yo ahora me reúno conmigo misma, ¿con quién? Con ese juez. Y evaluar tus creencias. Y si no lo haces, cada vez que emerge tu ser creativo, tu ser que quiere hacer algo diferente, algo único, viene el juez y te lo frena. Entonces es prioritario hablar con el juez interior y ver, bueno, a ver, ¿en base a qué me vas a juzgar? Porque una cosa es que los demás te juzguen y tienes miedo a que los demás te juzguen, pero lo peor es el juicio que te emites tú a ti mismo. Porque si tú tienes claridad acerca de lo que haces y tienes un juicio sano, claro, positivo de ti mismo, entonces aceptarás el juicio de los demás sin miedo. No te dará miedo. Porque tienes esa fuerza interior. Y porque haces lo que haces sabiendo que es coherente con lo que tú crees que tienes que hacer. Que finalmente lo decides tú, no el otro. A veces, por miedo a decidir, culpamos al otro. No, claro, yo lo he hecho porque me lo han dicho. Bueno, pero tú lo has hecho porque finalmente, aunque te lo hayan dicho, tú has decidido hacerlo. Entonces tenemos que revisar las creencias que nos limitan y que cada vez que queremos traspasarlas nos sentimos culpables. Y para eso es bueno hacerse preguntas. Cuando tu juez te dice que no puedes, pregunta, ¿por qué no puedo? ¿Realmente no puedo? ¿Quién me lo impide?
es que eres tú mismo que te lo estás impidiendo. Entonces, es el desearía, me gustaría, pero no debo o no puedo. Y ahí hay un espacio para la culpa. Porque desearía, pero no debo. Entonces, ¿por qué lo deseas si no debes? ¿Qué pasa con tu código interno, con tu moral interna? Es que no has asumido lo que deberías y por eso deseas lo que no deberías. No sé si me estoy complicando. ¿Me seguís o no? ¿Está claro? Y bueno, me parece que no me estoy complicando con el debería, el desearía, el puedo y el no puedo. Entonces, si debes, pues desea lo que debes. Es decir, haz lo que del fondo de tu ser sientes que debes hacer. Ahora, si tú deseas hacer otra cosa, pero sientes que debes hacer algo diferente, entonces ponte de acuerdo contigo mismo. Porque si tú no te pones de acuerdo contigo mismo, ahí hay un espacio, no solo para la culpa, sino para que los demás también te digan algo que incremente tu sentido de culpabilidad. Así que internamente, a mí lo que la meditación me ha ayudado es a poner las cosas sobre la mesa y decir, bueno, pues debo o no debo, quiero o no quiero, deseo o no deseo, y por qué entenderlo, ¿no? Porque no se trata de fe ciega ni de creer nada ciega, sino de evaluar tus creencias y evaluar el código de conducta que has asumido de pequeño como algo verdadero, algo cierto, y quizá pues hay algunas cosas que ahora no te sirven. Entonces es atreverse a evaluar sus propias creencias. Y os diré una cosa, cuando uno progresa en el camino del desarrollo personal, en las primeras etapas tiene primero que aprender a gobernar la energía de la mente. O sea, este caballo salvaje que va de un lado para otro, quieto, y que vaya pausado, relajado, un pensamiento tras otro, no 20 pensamientos a la vez y luego no sabes por dónde ir y te hablan unas cuantas voces internas. Es decir, primero conseguir esa capacidad de relajarte y de autogobernarte. Y eso puede llevarte más o menos tiempo. Puede llevarte más o menos tiempo, depende de ti. Porque es una cuestión de estar atento. Una vez empiezas a lograr ese dominio, la segunda etapa es evaluar las creencias. Todo lo que he estado diciendo, es decir, qué creencias son útiles, qué creencias no son útiles, qué creencias son sanas y te ayudan a traspasar tus límites y qué creencias te limitan. Pero finalmente, vivir en la verdad es vivir más allá de cualquier creencia. Eso sí que es la verdadera libertad. Porque las creencias te ayudan en una disciplina, te ayudan en las relaciones, te ayudan para comprender, para ampliar, para crecer. Pero llega un momento que cuando vives los valores en su autenticidad y en la verdad traspasas la creencia. Por ejemplo, el amor. Pues la forma de expresar el amor de los chinos, de los indios, de los anglosajones o de los latinos es muy diferente. Y yo lo he vivido. Yo he vivido en India mucho tiempo y he trabajado en India y he compartido en India. He estado en China dando seminarios y la verdad es que los chinos prefieren una pared, o sea, parece como que no puedes sonreír y expresar tus emociones abiertamente. O sea, el amor echa de ser una cosa como más... En fin, no lo acabo de entender yo porque, claro, soy de cultura latina, ¿no? Pero a mí me sorprendió esto de
de los chinos, ¿no? Esa frialdad, y no se puede generalizar, pero esta fue, pues he estado un par de veces en China y ha sido mi experiencia ahí, digamos, como una cara que no es tan expresiva. Nosotros somos muy expresivos los latinos comparado con estas otras culturas, ¿no? La cultura anglosajona, pues he estado muchas veces en Inglaterra, conozco muchos ingleses, es otra forma de expresar. Pero el amor llega un momento que va más allá de cualquier creencia. Cuando vives en el amor, más allá de cualquier creencia, la creencia no te limita para expresar ese amor. Claro, ese es un estado ya de liberación, o sea, que te has liberado incluso de la necesidad de las creencias para justificar tus actos. Y vives en un estado de autenticidad, de verdad y de plenitud. Y ahí, en ese espacio, no hay espacio para la culpabilidad, porque eres plenamente responsable de quién eres, de lo que piensas y de lo que transmites. Así que estas son algunas ideas sobre la culpabilidad. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis comentar algo? ¿Está claro lo que he dicho? ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿No hay preguntas? ¿Mm? Está muy claro. Cuesta porque somos complicadas, nos dicen aquí. Sí, somos complicados, pero en realidad somos muy sencillos. En el fondo del fondo, la vida es muy sencilla, pero nos la hemos complicado de mala manera. Y emocionalmente nos hemos hecho unos nudos emocionales y nos hemos confundido acerca de ideas como Dios, la vida, el destino, el karma, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es positivo, lo que es negativo. Entonces ha generado una confusión y una complicación que en base a qué decides. Yo creo que hay un aspecto que para mí es clave que ayuda a decidir. Si algo te hace sufrir, te está diciendo que hay algo ahí que no es 100% bueno. Y entonces tú miras el mundo, yo creo que todos los corazones están en un estado de sufrimiento, unos más, otros menos, y ahí puedes ver que hay algo que tenemos que cambiar profundamente, un cambio profundo de conciencia. Ahora, ¿por dónde empiezo el cambio? Cada vez que la decisión que tomas te ata a nivel emocional, te ata a nivel mental, sufres. Y el sufrimiento te indica que hay algo que tienes que cambiar. Tienes que dejar de aferrarte, dejar de engancharte, dejar de depender. Y así estarás mejor, serás más feliz. Entonces nos hemos complicado porque se nos ha enseñado ya de pequeños que la felicidad viene de fuera y por tanto tienes que consumir de fuera, tienes que aferrarte, tienes que engancharte, tienes que depender. Pero ahí hay una creencia que es de revisar, porque en el fondo nada ni nadie es tuyo. No puedes aferrarte. En el momento que te aferras y te enganchas, sufres. Entonces, si una decisión te da paz,
calma es buena señal. Si esa decisión, ¿no? Pregúntate, si decido eso genera más estrés, más tensión, más sufrimiento, entonces hay algo en esa decisión que no es correcto. Pero no estoy hablando de la paz que te da el complacer o el satisfacer un deseo pasajero, porque es una paz temporal. Tú complaces a otro para estar en paz tú, para que se calle tu juez que te genera culpabilidad, porque así complaces al otro y puedes culpar al otro y eso te da paz, pero en el fondo no te da paz. Entonces me refiero a esa paz profunda, esa paz de estar en armonía contigo mismo. Y sí, ¿qué? Mi miedo es, si me duermo y le coge, te sientes culpable de que pueda morir tu hijo. Entonces, ¿qué hago? Me voy a dormir a las 2 de la madrugada, le hago un análisis, miro, y entonces duermo. Pero tengo sentido de culpabilidad. Soy responsable de lo que es mi hijo. Pero tengo sentido de culpabilidad si yo duermo y le pasa algo. Claro, entonces, no, la cuestión es enseñarle a él que él sea responsable de su propia leucemia. Hasta el médico está harto de decirle, pues no te pienses tanto, no te hagas eso. Porque en realidad sí, pero él es responsable, él sabe. Sí, lo que pasa es que eso es el tío. Ahora, pero si esa persona, claro, o sea, han escuchado el caso, o sea, una persona que tiene un hijo diabético, que tiene 30 años, entonces usted ha de pensar si usted quiere seguir cultivando esa dependencia, porque claro, no le deja libre. Si realmente usted realmente quiere a su hijo, déjele libre. Déjele, y él ya será responsable. Entonces, el otro día, precisamente, pero es que estoy escribiendo un libro sobre la libertad. Y este es un caso, pero hay muchos casos, ¿no? De las madres que están tan pendientes o preocupadas por los hijos, que entonces se genera una dependencia mutua en la que realmente no estoy creando un hijo autónomo, libre, que sea plenamente responsable de su vida y su destino. Y en ese caso es un trabajo de interiorización, es decir, el sentido de mi vida está dependiendo del sentido de la vida de otra persona, con lo cual yo no soy plenamente libre porque mi sentido está dependiendo de la vida de otra persona. Y eso, que sucede en muchos casos diferentes, pues genera un sufrimiento constante. Claro que o no se duerme, o se come en exceso, o si hay una ansiedad constante. Y la cuestión es comprender que en el amor hay libertad y que hemos nacido pero vamos a morir. ¿Hay alguien aquí que no vaya a morir? Lo tienen claro que van a morir o no, y sus hijos van a morir o no también, y sus padres, algunos quizá hayan muerto, los abuelos, y algunos ya no tenemos abuelos, ¿no? Entonces es ver la razón de fondo por qué yo estoy nutriendo esa dependencia. Para mí fue realmente un shock cuando el director del programa de drogodependencias de Andalucía, que es la comunidad autónoma mayor de España, me dijo:
muchísimos jóvenes drogodependientes, el trabajo no lo hemos de hacer con ellos, sino con la madre, porque son el hijo menor, el último en irse de casa, y la madre no puede tolerar que se vaya de casa porque hay esa dependencia, porque el sentido de la madre cambia cuando el último hijo se va de casa y a la madre ya adquiere otro rol, por decirlo de una manera, ya no está tan pendiente. Y la dependencia es tal que el joven o la joven no sabe cómo liberarse de esa dependencia de la madre y entra en la droga. Yo pensé, desde luego, las madres. No lo digo por usted, por favor, no se lo tome a nivel personal. Pero como que realmente revisemos, es que no sabemos amar. Es que amamos a alguien y le enganchamos, le ponemos la cuerda, la cadena y todo. Y encima no dormimos para controlarle. Entonces, claro, ¿qué ha pasado con nuestro amor? ¿Qué ha pasado con nuestro amor? Es como que es un amor muy egoísta. Y gracias por su pregunta, porque me permite hablar de este tema. O sea, que no estoy respondiendo solo esto, sino que es como un tema muy profundo, sí. Sí. Bueno, pues que venga a meditar, que vaya a un terapeuta, es decir, sí. Es una cuestión de un cambio interior, eso también es importante, es decir, que no es una cuestión del espacio físico, de que esté en Nueva York o esté en Nueva Zelanda, que está justo a la otra punta del planeta. Es una cuestión interior. Cuando yo suelto internamente, entonces le doy el espacio a esa otra persona. Y por tanto es un cambio interno profundo, porque es curioso cómo nos atamos mentalmente, sentimentalmente. Y con la culpabilidad generamos también un mecanismo de control. Entonces, es una cuestión de un cambio interior, de soltar, de no aferrarse, de no vivir mi vida y dar sentido a mi vida en base a las dependencias que tengo. Evidentemente cada caso, quiero decir que este caso, ahora estamos aquí con mucha gente, tampoco vamos a entrar en casos particulares individuales, pero la esencia es que para dejar a alguien libre no es cuestión de que se vaya a Brasil o a Nueva York, es una cuestión interior de mi corazón, ¿no? Entonces, si por ejemplo hay una persona que se está muriendo, que está que el cuerpo realmente ya no le funciona, o sea, está deteriorado, por amor le he de dejar morir en paz. Pero por egoísmo lloro, me lamento, le ato y no le dejo morir en paz. Porque hay una conexión sentimental, emocional con esa persona. Entonces realmente es que no sabemos amarnos. Este es un tema no para una conferencia, para un seminario de una semana entera o de un mes o de toda la vida. Sí, porque sí, hemos de aprender a amar desde la libertad, desde ese espacio de sinceridad, de silencio, de no aferrarse. Una altra llibre, Sí. Bueno, ahora se están animando, ahora que ya íbamos a terminar. A ver, 2 preguntas más, a ver si... Una coherencia. Es decir, la pregunta es cuando el juez interior y el cómo quieres actuar no coinciden, no están de acuerdo, ¿vale? ¿Y su pregunta?
¿Cuál es el proceso para entrar en el mundo de la meditación? Muy bien. Bueno, primero referente a ese diálogo interior entre el juez y lo que deseas o lo que quieres hacer. El mundo de los deseos es un mundo muy amplio. Hay deseos que son egoístas y hay deseos que nos liberan. Hay deseos que nos atan y nos atrapan. Hay deseos que nos arruinan. Hay deseos que nos rebajan como ser humano, nos disminuyen, nos hacen sombra cuando vamos detrás de ellos. Hay deseos que cuando los satisfacemos se multiplican por 10. ¿Quieres más de eso? Y en cambio hay otros deseos que son deseos liberadores, como puede ser el deseo de meditar. Hay deseos que forman parte de la belleza en las relaciones. Deseo regalarte una rosa. Simplemente porque deseo regalarte una rosa, punto, ¿no? Como el pájaro canta, por cantar, no para que la gente le aplauda. O sea, el pájaro canta porque esa es su expresión. Pero no está esperando a cantar a que haya un público. ¿Sabéis la diferencia? ¿No? Te regalo una rosa no para que luego tú me regales no sé cuántas cosas, o sea, no a cambio de, sino es como un deseo puro, ¿no? De compartir. Entonces, tengo que ver el mundo de los deseos de dónde surge. ¿De mi egoísmo o de esa fuente de amor más puro? De una motivación de crecimiento personal, de comprensión, de arreglar las cosas, de mejorar. Y si el deseo sale de ese espacio, me será más fácil tratar con el juez interior, porque es un espacio saludable de donde emerge mi deseo. Mi motivación, mi intención es una intención pura, es una motivación sana. Pero cuando el deseo es egoísta, el juez genera ruido interior y genera malestar. Y si quiero seguir dormido a la ignorancia de que ese deseo es egoísta, el juez me molestará mucho. Porque la mayoría de personas viven en un estado de ignorancia. Antes he empezado la conferencia hablando de Adán y Eva. En el cristianismo se nos ha inculcado la idea del pecado. En Oriente se habla más de la ignorancia, más que del pecado. A mí me parece una idea como más amplia y que no te juzgas por ser un pecador, sino por ser ignorante. Es diferente la perspectiva, aunque bueno, la idea pueda ser parecida. Entonces, el ignorante tiene posibilidad de aprendizaje y hacerse sabio. El que es culpable quizás se convierte en víctima y no sé si puede rectificar y ir al cielo o no, no lo sé. ¿Veis un poco la diferencia? Pero bueno, la cuestión es que si mi juez interior no me deja en paz, tengo que dedicar un tiempo a escucharme y ver, o bien los deseos son egoístas, surgen de la dependencia y surgen de la ignorancia, y el juez quiere traer luz a mi vida, quiere traer sabiduría a mi vida, entonces tengo que escucharlo. O bien mis intenciones surgen de un espacio sano, de un espacio de crecimiento personal, pero mi juez se basa
en unas creencias limitadoras. Mi juez se basa en la ignorancia. Entonces ahí tengo que hablar conmigo mismo, ¿qué yo escucho? Porque el juez no siempre tiene razón si el juez se basa en unas creencias que surgen de una ignorancia general. Hay mucha ignorancia. El sufrimiento surge de la ignorancia, hay una gran ignorancia. No sabemos amar y ser libres, no sabemos compartir y respetar, no sabemos estar en silencio. Por eso la gente se va a la naturaleza con el móvil, la radio, el MP3 y el no sé cuántos. O sea, ya tenemos suficientemente ruido dentro como para meter más ruido de fuera, ¿no? Entonces, no, esto es ignorancia, no sabemos apreciar el silencio. Para introducirse en la meditación hay que aprender a pensar en positivo. Entonces en Brahma Kumaris tenemos un curso de pensamiento positivo y meditación que es de 9 sesiones entre semana o de 3 sesiones los sábados para las personas que entre semana no pueden. Y entonces los sábados son, no sé si 2 o 3 horas por la mañana. La Pilar lo explicará después los detalles de los cursos. Y es a coger unas herramientas que me ayuden a frenar cuando he de frenar y acelerar cuando he de acelerar. Porque si tomas una decisión que es buena, oye, ves por ello, atrévete. No, pero entonces las dudas te boicotean tu decisión, te sabotean tu seguridad personal y empiezas a dudar de ti mismo. Y eso te frena. Entonces la meditación te ayuda a pulir el freno y a pulir el acelerador. Y a saber qué cambio de marchas tienes que utilizar. Cuando tienes que ir marcha atrás, cuando tienes que ir marcha adelante y cuando tienes que ir con la quinta o con la primera, ¿no? Es aprender a manejar tu cabina de mandos interna. Tus hábitos, tus creencias, tus pensamientos, tus sentimientos, tus condicionamientos. Entonces la meditación es escuchar, la meditación es dialogar, la meditación es visualizar, la meditación es reflexionar, la meditación es trascender, la meditación es vivir el silencio, la meditación es observar, comprender, darte cuenta. Entonces, para empezar, es bueno ir a un sitio donde se practique la meditación. Yo, antes de dedicarme a la meditación Raja Yoga, que es la que enseña Brahma Kumaris, hice muchos tipos de meditación. Meditación de Kundalini Yoga, Paramahansa Yogananda, de Shivananda, en fin, muchos tipos de meditación. La meditación es diferente de la oración. En la oración pides, en la meditación te abres a recibir y a escuchar. Y la meditación te ayuda a orar mejor. Si quieres rezar, si quieres orar, la meditación te ayuda también. Entonces, en la meditación Raja Yoga utilizas tu propia mente y tus propios recursos internos para generar un cambio. Es decir, no hay un mantra. Hay grupos que te dan un mantra. No se trata de dejar la mente en blanco. No se trata de seguir a ningún gurú. Tú has de aprender a ser tu propio gurú. Pero, como habéis dicho antes, como tenemos una complicación interior tan grande, al principio necesitas unas pautas. Y ese principio puede ser más o menos largo. Unas pautas que te ayuden a qué hacer con tu mente, cómo meditar. Entonces tenemos muchos CDs grabados, algunos con mi voz, algunos con otras voces, para
pues ayudarte a canalizar el pensamiento, porque la mente está acostumbrada a pensar en lo que tiene que hacer o en lo que ha hecho o en lo que hacen los demás. Entonces te sientas a meditar y al minuto siguiente estás pensando en lo que vas a cenar. Entonces, claro, no meditas. Cuando meditas, entras en un estado de ondas alfa. Es un estado rejuvenecedor. Es un estado que fortalece tu sistema hormonal, nervioso e inmunitario. Por eso cuando uno enferma necesita dormir, porque cuando duermes estás en un estado de ondas alfa. Entonces hay personas que cuando se ponen a meditar, al minuto están durmiendo, entonces ya dejan de meditar. Meditar no es dormir, meditar es despertar. Había un señor, y esto lo he explicado en alguna de mis conferencias, que venía al centro, y ese señor que ya se murió, y que pegaba unos ronquidos en la meditación, que un día yo le dije, mire, o sea, claro, porque distraía a todo el mundo. Y decía, por favor, déjeme venir a meditar, porque solo duermo cuando estoy aquí. Tengo tanto insomnio, al menos cuando vengo aquí duermo. Digo, bueno, si le sirve para dormir, pero... O sea, lo que quiero decir es que meditar le ayudará a dormir mejor también. Y de hecho hay una meditación que grabé en el CD de Paz en la Mente. Es una meditación de 15 minutos, que es para ayudarle a dormir a uno. Y dormir en el espacio adecuado, interno. Porque de la misma manera que no dormimos en el coche, ¿verdad? No dormimos en el coche. Es decir, el coche lo ponemos en el parking y nos vamos a dormir a casa. Entonces, este coche, el cuerpo, lo ponemos en el parking, que es la cama, pero ¿dónde vamos cuando dormimos? No nos quedemos en el parking. Y muchas veces nos ponemos a soñar cosas negativas y acabamos más cansados o tensos. Entonces es dejar el coche en el parking, es decir, el cuerpo en la cama, pero con nuestra mente ir a un espacio de silencio que es como nuestro hogar interior. Y bueno, este es otro tema. Yo creo una vez me dijo, estaba hablando con Wendy, que es la coordinadora de Brahma Kumaris en Roma, y hablábamos sobre el público, los cursos, la gente, y me decía, yo creo que vamos a hacer un curso para enseñar a la gente a dormir, porque la gente no duerme tranquila. ¿Qué os parece si hiciéramos un curso para dormir? Digo, hombre, si aquí damos cursos para despertar a la gente, pero... Sí, entonces hay que vivir bien, despertar bien, vivir despiertos y dormir bien también, ¿no? Bueno, vamos a acabar con una meditación. Entonces, sí, sentanos relajados, sentanos cómodos. Vamos a echar los hombros un poco para atrás, relajar los hombros, el cuello, apoyar los dos pies en el suelo. Vamos a respirar hondo y al soltar el aire, dejar el cuerpo relajado, soltar las tensiones. Dejo los pies y las piernas relajados. Dejo el cuerpo, los hombros, los brazos y las manos relajadas. Y me dispongo a relajar el pensamiento.
Soy el creador de mis propios pensamientos. Y decido crear un pensamiento de paz. Me alejo del mundo de la acción y del sonido. Y voy entrando en un espacio de quietud y tranquilidad interior. Soy un ser de paz. Permito que mi mente se relaje. Y me concentro toda mi energía en un punto en el interior del centro de la frente. Como si toda mi energía se centrara ahí donde creo mis propios pensamientos. Y con el pensamiento viajo hacia ese espacio de silencio. Mi mente se calma. Escucho la voz interior de mi ser libre. Soy paz. Suavemente, con mi mente relajada, me dispongo a entrar de nuevo en la acción. Consciente de que yo creo cada pensamiento. Y decido crear pensamientos de paz. Porque soy paz. Y siento el cuerpo relajado, la respiración tranquila. Inunde todo mi ser y transmita esta vibración a mi alrededor y al universo como un instrumento